¿Os suena esto que acabáis de ver? ¿Sabíais que en el esgrima también incluye bastante electrónica? Y no es que como estamos acostumbrados al tenis, que también tienen la vista de águila, el fútbol, el bar, aparte del bar, y también el atletismo, por ejemplo, con la liebre, la cámara que controla la velocidad del atleta y todos los parámetros de viento y todo esto. Pues es que el esgrima también ha evolucionado mucho con la tecnología. Y hoy vamos a hablar un poco sobre qué sensores llevan y cómo funciona, porque para nosotras era un tema muy desapercibido, pero la verdad es que está muy interesante y es muy curioso y lo queríamos compartir con vosotros. Porque, o sea, nosotras, pues eso, el esgrima sabemos lo que es, pero no habíamos estado nunca en contacto directo con él, ¿no? Y es que tenemos un compañero aquí en la empresa que juega, y también su hijo, y nos invitó a una competición y dijimos, vamos a ver. Y luego nos dimos cuenta de que, pues eso, de que involucra mucha electrónica en el contaje de puntos y cómo lo cuentan. Y entonces hoy pues queríamos hacer este vídeo pues también para compartir cómo funciona en realidad este contaje de puntos, ¿no? Está chulo, sí, sí. Así que nada, vamos a ello. Vale, pues ahora vamos a hacer una mini clase de qué es este deporte, más que nada por dar contexto, y luego ya entramos en los detalles electrónicos. Pero vamos, el esgrima es un deporte de combate, es individual, bueno, 1 contra 1, y es un deporte olímpico. De hecho, se ha estado jugando ya unos cuantos años. Y se basa en eso, en atacar y defender. Y va mucho sobre la forma en la que colocas los pies y la forma en la que tú atacas y te defiendes, te mueves para adelante, para atrás. Básicamente es eso, un deporte de combate con armas. Y existen 3 tipos de modalidades dependiendo de qué arma estés usando. Y el tipo de arma que uses también depende de tú como persona y si eres más técnico, menos técnico, más ágil, si te gusta más defender y atacar, si eres más rápido, más lento. Porque estas armas también tienen diferentes pesos y tamaños. Entonces cada arma se ajusta al tipo de jugador que tú eres. Y bueno, estas armas son el sable, la espada y el florete. Y luego estas también utilizan diferentes tipos de outfit que tienes que llevar porque son un poco diferentes entre ellas y luego explicaremos un poco cómo son de diferentes esos outfits. Pero en realidad estas armas no están pensadas para hacer daño, simplemente es para la forma de la técnica, no están pensadas de eso, no son dañinas, no tienen puntas afiladas o no tienen cosas que cortan. No, de hecho luego lo veremos que la punta es un contacto plano. Y bueno, los outfits son tremendos, son súper chulos, son así como blancos, futurísticos. No sé dónde sacaron estas ideas para outfits tan chulos. No, yo tampoco. Igual están en sisterclub.com. Vale, y ahora hablamos ya sobre la electrónica. Pero, ¿qué problema resuelve la electrónica en este deporte? ¿Por qué necesitamos electrónica? Pues es que antiguamente, no es casualidad que estos trajes sean blancos y futuristas, aunque molen también, ayudaban a los árbitros a decidir quién había hecho punto. Y es que, como podéis ver, la espada es muy fina, muy flexible, Bending. Es muy flexible, va muy rápido y para el ojo humano es confuso ver cuando se ha hecho punto. Pues antes lo que hacían era poner tiza azul en la punta de la espada y cuando hacían punto ayudaba porque la marca se quedaba en el traje y ayudaba al árbitro a decidir quién había hecho punto y pues quién gana la partida, ¿no? Bueno, de hecho antes había muchos más árbitros. Justo donde fuimos a la competición había solo un árbitro por partida, o sea, por pareja. Pero nos contaron que antiguamente había unos cuantos más árbitros para ver a ver quién había hecho el punto. Vale, pues lo que la electrónica ha reemplazado en esto de la tiza, de la punta de la tiza, es que ahora, en lugar de ser una mancha azul, va a ser un contacto, ¡pip!, que va a contar el punto. ¿Y qué es esto? Pues básicamente cuando hacen las espadas, en la punta le ponen un sensor, que es como un botón, o sea, es un botón plano, básicamente. Interruptor. Entonces, que está normalmente abierto y cuando haces presión, el contacto se cierra y entonces está conectado al sistema y detecta punto. Pero esto es un poco más complicado porque depende del tipo de espada, tiene que activarse con ciertos kilos, o sea, ciertos gramos, cierta presión, ¿no? Si es muy ligera no vale con que simplemente roces al contrincante. No, tiene que ser, en el caso de, por ejemplo, la espada, son 500 gramos. Entonces, cuando tú vas a las competiciones, cuando fuimos a ver a nuestro compañero, siempre ves que el árbitro, al principio, antes de empezar el combate, coge las espadas de cada jugador y le pone una pesa. De hecho, muchas veces se pone así arrodillados para que le midan la espada. Muy señorial. Yes. Y entonces, pues eso, ves que se activa o no con 500 gramos, porque si pesase menos, no se debería activar. Eso es importante. De hecho, llevan un tornillito en las puntas estas que tú lo ajustas para que se mantenga el sensor ahí en el sitio y para saber que
eso, más de 500 gramos se activan y menos pues no debería. Y luego también el tiempo. No es lo mismo que hagas un roce de 1 milisegundo, no debería contar punto. De hecho, en el reglamento lo especifica que, por ejemplo, para la modalidad de espada, tiene que ser un contacto de 10 milisegundos, y si en el intervalo de 40 milisegundos el otro contrincante también te toca... Es punto doble, sí. Porque en esgrima puedes hacer punto doble. Y depende de eso, del tipo de arma, el contacto, el tiempo de duración del contacto es más o menos. Y en caso de espada, 40 milisegundos, o sea, 10 milisegundos. Pero vamos, que toda esta matemática y tiempos y temporización no ocurren en la espada, sino que ocurren en la cajita Claro, en el sistema de contador de puntos. Sí. La espada es simplemente el interruptor que se abre. Manda la información de si ha habido contacto o no, y el que procesa la información es el sistema de contador de puntos. Vale, pues ahora ya hemos visto cómo contamos los puntos, pero vamos a ver ahora cómo funciona todo el sistema y explicar todo el sistema desde lo que es la espada hasta hacer el punto. Pues si te lo quieres montar en el garaje y jugar ahí con tus vecinos. Yo pues no es mala. ¿Qué necesitas, básicamente? Vale, pues vamos a empezar por la base, donde tú te sientas, o bueno, no te sientas, estás de pie. Es una manta de 14 metros eso, por 2 de ancho. Eso es. Y hemos visto en el reglamento que puede ser que en algunas, que son hasta metálicas y tienen propiedades conductivas, pero por lo que vimos en general, era una manta así, plástico azul, y ya está, te mueves para arriba, para abajo. Luego tenemos lo que es la espada como tal. Vamos a hablar sobre la espada, del pincho, que tienes el interruptor, el sensor arriba, y está conectado con un cable, que está metido el cable en una cavidad dentro de la espada, y que está encolado para que no se salga. O sea, esto en el proceso de fabricación hacen el hueco, ponen el sensor, meten el cable en la espada y lo encolan y lo llevan hasta el mango, la empuñadura. Que de hecho ese cable tiene que ser flexible porque la espada, claro, como veis en los vídeos, eso, se pone súper doblada, y de hecho la espada tiene que tener una curvatura específica. Tiene que estar apuntando para abajo, nunca para arriba, porque es peligroso. Y eso, un cable flexible básicamente que va a la empuñadura. Y luego en la empuñadura el jugador tiene un cable que sale de su guante, por aquí. Tiene la mano que está jugando, lleva un guante, en la otra mano no lleva nada. Y hay un conector que tiene tres puntas. Las dos que vienen o sea, la del que viene de la espada, y luego dos que van a un conector que tiene aquí atrás el jugador y que va conectado al sistema con un cable largo. Y aquí entonces tenemos la información de la señal del sensor de contacto cerrado, y luego esto va conectado al sistema de contaje de puntos. Vale, y el conector este que tienen conectado al traje va conectado a la caja del sistema. Pero la distancia de ese cable es un rol súper largo, unos 20 metros o incluso más, porque tienes que ser capaz de cruzar toda la pista atacando. Y entonces cuando tira se va estirando y cuando vas para atrás se va enrollando. Y eso va conectada a la caja de sistema, que por el reglamento aparentemente funciona a 12 voltios. Y sigue más o menos tolerancias. En este sistema de contaje de puntos hay un indicador LED que cuando haces punto se enciende un LED rojo o verde, depende de quién haga el punto, o incluso los dos a la vez. Y luego el árbitro pues tiene un mando que va con pues, RFID y va contando puntos, o incluso quitándolos si ha sido un punto malo, si creen que... Porque a veces como que se enrollan entre ellos y la espada no saben tocar y entonces como que anula el punto. Y luego también puede parar o pausar el tiempo, porque también en la modalidad que fuimos a ver, pues tenían combates de 3 minutos máximo. No es por si pasaba algo que la espada se rompía o se doblaba demasiado, pues lo podían parar y ya está. Entonces también el tiempo es bastante crítico en este juego, así que tienen cronometraje. Cronometraje. Sí, porque son 3 minutos y son 5 puntos. En la medalla que vimos eran 5 puntos en 3 minutos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú, por ejemplo, vas ganando y el tiempo pasa y pasa, si los 3 minutos se agotan y tú vas ganando, ganas el combate. Entonces, el otro también es un deporte bastante táctico. De estrategia, porque tienes que... Claro, si tú vas ganando, en plan, puedes empezar a defender y solamente porque se pasa el tiempo y ganas. Pero bueno, este es el sistema y así es como cuentan los puntos. Y esto, hablando del cable, que nos ha parecido curioso también, hemos aprendido que, por ejemplo, para las Olimpiadas de Japón no tenían cable. Simplemente en la máscara que llevan es inalámbrico. Aquí en la parte de atrás. Y de hecho eso nos pusimos a buscar también y encontramos una patente de este sistema. Y nada, lo han desarrollado para los 3 tipos... Bueno, la patente está desarrollada para los 3 tipos de modalidades. O sea, eso fue en Japón, pero justo las más recientes, que han sido en París,
sí que seguían conectados con el cable y seguían funcionando con el cable. Así que no sé muy bien exactamente por qué, igual es porque pues Tokio en 2020 es Modernos. moderno. También llevan luces en el casco, mientras que la de París era en el suelo. También, eso, si te lo quieres hacer tú en tu garaje, pues ya sabes, puedes hacerte un poco más chulo con la máscara de color. Como veis, es sencilla la electrónica que lleva este deporte ahora mismo, pero sí que es verdad que ha mejorado mucho y ha hecho la vida más sencilla a los árbitros y a los jugadores para ser un poco más independientes a la hora de contar puntos. Sí, hemos visto que en Tokio en 2020 ya tenía el sistema wireless. No, o sea, estábamos pensando, nuestro compañero también, tenemos un compañero que juega ping-pong y juega ping-pong en un VR. Con las gafas virtuales. Con la realidad virtual. Y dice que es como si jugases a ping-pong, o sea, que tiene todos los movimientos automatizados, en plan, que sabe tus movimientos y es como si estuvieras jugando a ping-pong en realidad. Bueno, es que de hecho hace competiciones también de ping-pong y tiene como un coach para aprender y cómo controlar y todo. Es una pasada. Y que además que tú puedes ajustar los ajustes de tu raqueta, como tú harías en cualquier otro deporte de elasticidad, bouncing o lo que tú quieras, que lo puedes ver las diferencias del toque. Entonces estamos preguntando si con esgrima el futuro también es VR. Imagínate hacer un juego así sin tocarte nada más, como jugando a la Wii. Pero sentir el dolor, que te un calambrazo o algo. No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Conocíais también este tipo de electrónica en deportes? Igual hay algún deporte que nosotros no conocemos, que también está con mucha electrónica. Ponedlo en los comentarios, estamos aquí para aprender todos. Y contarnos algún cotilleo de estos electrónicos porque están bien curiosos. Y bueno, hablando sobre esto de cómo va a ser el futuro de los deportes y la electrónica, eso, vuestra opinión. ¿Cómo creéis que va a evolucionar? Porque yo soy de la opinión de que siempre puedes salir a la calle y jugar con 2 palos. Como en los gimnasios que tienen las cintas de correr, ahora también han puesto realidad virtual y entonces corren la cinta y proyectan en la pantalla tú corriendo y compitiendo con los de alrededor. En plan de, bueno, pues podríamos salir a la calle todo el mundo y correr en la pista. ¿Dónde está el límite? Poner lo que opináis en los comentarios también. Entre tecnología y realidad. Y bueno, súper importante, que somos ingenieras electrónicas, que hacemos proyectos de electrónica. Para quien no lo sepa todavía, y que nos podéis contactar en nuestra página web, como siempre, o dejando también por comentarios, o mandándonos un email, contactándonos también por Instagram. 1000 maneras. Que os podemos ayudar con vuestros proyectos. No dudéis en contactarnos, que somos muy majas, como ya veis. Y ya solo muchas gracias por ver estos vídeos y todo el support que recibimos y los comentarios, o sea, nos los agradecidas. Además que lo que queríamos hacer con Systec es pasárnoslo bien comentando electrónica con el mundo, así que súper guay, muchas gracias por estar ahí. Y nada, Muchas gracias por ver este vídeo. y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.